Entonces, investigar también de este lado esa propiedad, porque a lo mejor le estás vendiendo un departamento que hoy en día se ve hermoso por su fachada y demás a un cliente, pero ese tipo de acabado, con una investigación en saber cuál es el tipo de acabado que mejor va con una zona, sabe que a lo mejor no se va a ver así para mucho tiempo, ¿no? No va a envejecer con dignidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando quieras investigar una propiedad, más allá de solo verla y verla bonita, sino ir más allá, ver los pisos. Nunca dijimos que sería fácil. Dijimos que valdría la pena. Recuerda que si el reto no te pone a temblar, no es lo suficientemente grande para ti. El primer paso que das siempre será el más importante. El que te saque de donde estás y te lleve a escribir una nueva historia. Y tú eres parte de la nuestra. En todo lo que hacemos siempre hemos creído en el cambio del status quo del real estate y sabemos que es de vital importancia conectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario en un solo lugar. Es por eso que reuniremos e interconectaremos a los key players, top producers y a los desarrolladores inmobiliarios más influyentes del país, en el pulmón económico de México. Expo Ecosistema Inmobiliario les da la bienvenida a Monterrey, Nuevo León. Durante 2 días se verá postrada frente a nosotros y todos seremos testigos de la grandeza de los 3 puntos geográficos con más dinamismo en real estate de América del Norte: San Pedro Garza García, Tulum y Miami, Florida. Reunidos para compartir su grandeza en la expo inmobiliaria más importante de México. Algún día recordaremos que caminamos entre gigantes. Expo Ecosistema Inmobiliario by Horror Brokers. Hola, soy Alessandra Luqueta, la directora comercial de una de las empresas más influyentes y importantes de real estate. En los últimos 7 años me he dedicado a entrenar equipo de alto impacto y a conseguir objetivos comerciales, acelerando la absorción de ventas en los mejores desarrollos de Latinoamérica. Y capítulo tras capítulo te retaré y te ayudaré a ser el mejor asesor inmobiliario del país. Eso y mucho más es el ABC de Real Estate. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un episodio más del ABC de Real Estate. El día de hoy quise hablar del due diligence. 1, porque es un episodio que ya quería tratar, y 2, además me lo han requerido, me han pedido que hablara de este tema. Entonces, muchísimo gusto, les hablo del due diligence. El due diligence o diligencia debida, se podría traducir, es un proceso fundamental en bienes raíces. Digamos que significa hacer una investigación exhaustiva de una propiedad para evitar y mitigar los riesgos antes de la transacción y asegurar una inversión inmobiliaria más segura, ya sea que se trate de compra, de venta o de alquiler de una propiedad. Si eres un asesor inmobiliario, es una tarea indispensable, sobre todo si tienes un proyecto en exclusiva que estás vendiendo o si quieres ofertar un producto determinado a tu cliente. Para hacer un correcto due diligence hay muchísimos factores que deberías investigar. Sin embargo, no desglosé absolutamente todos los factores de un due diligence, pero sí desglosé los factores claves y creo lo más importante para llevar a cabo un buen due diligence. En primer lugar, investigación sobre la propiedad. Obviamente, a eso me refiero cuando la propiedad, y no solamente, pero en primer lugar cuando la propiedad, por ejemplo, existe, es una entrega inmediata. De ir a checar la propiedad, pero no solamente ir, verla y a primera vista decir, sí, está muy bonita,
tal. No, es ver los acabados, es entender si esos acabados son buenos acabados realmente. Luego preguntar qué tipo de acabados se utilizaron en la propiedad y luego investigar a casa si esos acabados de verdad son de la calidad que el vendedor te ha comunicado que sean. Y además revisar si en áreas comunes, sobre todo en las fachadas me refiero, si los acabados utilizados se han tropicalizado a la zona donde se construye el proyecto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay acabados que por cuanto bonito y que puedan lucir bonito en un primer momento, no van con las condiciones, por ejemplo, climáticas de una determinada zona. Entonces, investigar también de este lado esa propiedad, porque a lo mejor le estás vendiendo un departamento que hoy en día se ve hermoso por su fachada y demás a un cliente, pero ese tipo de acabado, con una investigación en saber cuál es el tipo de acabado que mejor va con una zona, sabe que a lo mejor no se va a ver así para mucho tiempo, ¿no? No va a envejecer con dignidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando quieras investigar una propiedad, más allá de solo verla y verla bonita, sino ir más allá, ver los pisos, los cableados y demás. Eso se puede hacer cuando una propiedad está en la fase de entrega inmediata, pero también cuando una propiedad está en la fase de preconstrucción, sobre todo cuando esté el esqueleto levantado del edificio. Allí te puedes dar cuenta todavía mejor si se está construyendo bien o no esa propiedad, porque lo puedes ver a través de los cableados, de cómo se han puesto los cableados, de qué tipo de tubería se ha utilizado. Evidentemente a lo mejor no sabes de esto. Bueno, acércate a un director de proyecto o un director de obra para preguntarle cuáles son los factores que tengo que tomar en cuenta para ver si una obra es una obra que en su corazón está bien construida. Y con gusto te platicarán de ese tipo de cosas y con gusto podrás ver la obra, podrás ver los avances y podrás ver una obra desde un punto de vista totalmente distinto. Entonces ese es el primer punto. Segundo, corroborar evidentemente la experiencia del desarrollador. Si estás vendiendo un producto en preventa, es corroborar y ver todo lo que ha construido con anterioridad a este desarrollador. Y aquí les va un punto importante de los que les quiero hablar hoy. No se vayan con los chismes. En el mundo de bienes raíces, se lo dije en episodios anteriores, muy chismosos de repente, ¿no? Hay mucha competencia, hay zonas del país donde la competencia de verdad es brutal. Entonces, no se vayan solo con eso, no se queden solo con lo dicho, porque hay competencia mala y hay competencia sana, ¿no? Creo que hay práctica por ahí de desarrolladores que todo el tiempo se la pasan hablando mal de otro desarrollador. No creo que es la mejor práctica que puedas hacer. Sí puedes decir, mira, ese desarrollador a lo mejor tiene esa área de oportunidad o ese desarrollador tiene esa área de oportunidad o a lo mejor no tiene mucha experiencia y demás, pero pasársela hablando mal de la competencia creo que es una muy mala estrategia. Y les platico de una historia que a mí me ha pasado cuando yo estaba vendiendo como asesora inmobiliaria, ¿no? Yo hice todo lo que tenía que hacer, hice mi presentación, le describí todas las ventajas y las oportunidades de inversión que tenía para ofrecer a través de mi producto al cliente al que pidió información y seguí dándole asesoría y demás. O sea, lo que les vengo a platicar de cómo hacer una presentación, lo estaba haciendo, ¿no? Y luego el cliente me dijo, mira Ale, ¿sabes qué? A mí me gustó tu proyecto, pero la verdad me gustó más el proyecto X. La verdad me encantó más. ¿Y sabes por qué compro contigo? Y yo, no, pues cuéntame. Compro contigo porque cada vez que iba a pedir información acerca del proyecto, en lugar de platicarme del mercado, enseñarme más acerca del mercado, platicarme de las características del proyecto per se y demás, como tú lo hiciste, como tú me atendiste, como tú me asesoraste, lo único que escuchaba era hablar mal precisamente de tu proyecto en particular. La competencia solo se la pasaba hablando mal de tu proyecto en particular. Y eso me quitó confianza. Imagínense, es una buena estrategia siempre pasarla hablando mal de la competencia. Quizás no. Yo logré la venta y la logré solo por eso, ¿no? Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, no se dejen llevar por los chismes, sino quédanse con esta opinión, pero luego vayan a verlo ustedes. Vayan a ver ustedes también los proyectos construidos con anterioridad por ese desarrollo. Pidan un currículum, porque de repente un desarrollador también siempre somos novatos, porque por algún lado tenemos que empezar, ¿verdad? Tú
a lo mejor que ya llevas años en ese sector, hace unos años no eres el profesional que eres ahora, porque pues la experiencia te ha dado para mejorar, ¿no? Porque para un desarrollador debería ser diferente. Un desarrollador en una primera etapa, claro que es un novato y claro que va a cometer errores y la experiencia lo va a hacer madurar, ¿no? Entonces, también los años de experiencia sí cuentan a la hora de definir si ese desarrollador tiene una determinada experiencia que puede brindar esta seguridad para tu inversionista, para tu cliente. Otro aspecto a considerar es el estudio del mercado. Haz estudios de mercado. Se lo dije, se lo fui diciendo también en episodios anteriores, pero evalúa de verdad cuánto es el precio al metro cuadrado de una determinada zona en lugar de otra. Y la verdad, ya saben, ese sector también se trata un poco de invertir. ¿Quieres hacer grandes negocios? ¿Quieres construirte estas grandes relaciones a largo plazo? Como le fui diciendo en episodios anteriores, construir tu red de referido para que a lo mejor un día solo trabajes con 15, 20 clientes y no tengas que hacer todo ese labor que estuviste haciendo de prospección y con esos 15 clientes casi puedes vivir. Bueno, ya saben, esos clientes no tuvieron que ser una venta para lograrlo, tuvieron que ser relaciones a largo plazo. Y una parte importante, un elemento importante para construir relaciones a largo plazo es que estén contentos con la inversión que hicieron contigo y no solamente contigo, ¿no? Entonces, en ese sector también, para ser exitoso, de repente hay que invertir. Independientemente de saber y de investigar en una determinada zona cuál es el precio por metro cuadrado, acércate a empresas que se dedican a eso, tipo Softec, y págale un estudio de mercado. Invierte en eso, porque entonces puedes llegar con unos datos muy contundentes con el cliente, hecho por una empresa profesional que se dedica a esto, a recabar datos, y puedes marcar una diferencia en el sector inmobiliario. Entonces, y también puedes evaluar si una propiedad, al cabo de la investigación de mercado que hiciste, está en un precio correcto. Para arriba o para abajo me refiero, porque también cuando esté en un precio muy para abajo, algo tiene que haber. Porque, a ver, yo hago por forma de negocio y yo sé lo que conlleva, ¿no?, hacer un desarrollo. Entonces, si el precio es mucho más por abajo del valor de mercado, un gato encerrado por allí debe de haber. O escatiman en calidad, o escatiman en calidad no solo de acabado, sino de la construcción. Les dije del esqueleto del edificio. En algo tienes que escatimar para poder vender a un precio más bajo. Y entonces hay que ver si esos acabados además pueden perdurar con el tiempo, ¿no? O no. Entonces, bueno, evalúan el mercado de manera crítica para ver si desde el aspecto físico de la propiedad todo está bien. Ahora, el otro aspecto a considerar evidentemente es el aspecto legal de la propiedad. En primer lugar, procura obtener la escritura del lote sobre el cual se va a construir el proyecto inmobiliario. En primer lugar, tienes que asegurarte que el dueño que está vendiendo la propiedad, que el vendedor sea dueño del lote sobre el cual se va a construir el proyecto inmobiliario. Y allí les va una pregunta. Según ustedes, ¿cuándo se pasa la propiedad de un departamento, de una casa, de un proyecto inmobiliario? Les hago esa pregunta y te agarro una pausa para ver qué respuesta me dan. Con el contrato de promesa de compraventa, allí ya se pasa la propiedad entre comprador y vendedor. No, ¿verdad? Con la escritura, con la firma de la escritura, ya se pasa la propiedad de vendedor a comprador. ¿Sí? No se pasa allí. Ni siquiera cuando ya esté enfrente al notario y se firma la escritura, realmente, legalmente, hay ese pasaje de la propiedad. Ese pasaje de la propiedad sucede cuando no solo se firme por todas las partes la escritura de la propiedad, sino hasta que esta escritura también quede registrada en el registro público de la propiedad y del comercio. Y luego, en unos minutos más les voy a remarcar ese tema para hacer un servicio de postventa a sus clientes que es indispensable y ustedes a lo mejor tienen que darle ese tip al cliente. Entonces, hablando del proyecto inmobiliario, ¿qué necesito? Necesito la escritura del terreno y no me quedo contento solamente con la escritura del terreno. Necesito la escritura del terreno con la debida boleta de inscripción en el registro público de la propiedad del comercio, porque esto sí me asegura que la propiedad efectivamente es del que está vendiendo. Vamos a ver el uso de suelo también. Evalúen cuál es el uso de suelo. Si ustedes, por ejemplo, saben que
una determinada zona tiene una baja densidad y el proyecto está proyectando 200 departamentos en una zona que en teoría no debería, entonces pídenle la constancia de uso de suelo o el permiso. Obviamente evalúen si tiene las licencias para construir y no solamente se queden con, me mandó la licencia, perfecto, pues evalúan, léanla y vean la vigencia de esta licencia, ¿vale? Entonces, esos son los factores claves para hacer un buen due diligence. Y un buen due diligence es muy importante, muy crucial para anticipar y mitigar los riesgos, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando tu cliente está comprando un producto en preventa, ¿no? Entonces, hacer un buen due diligence es indispensable si quieres construir todas estas relaciones a largo plazo, ¿no? Porque al final el producto que tú le estás ofreciendo a un cliente es un producto que está en valor de mercado, que se está construyendo bien, que tienen unos acabados que puedan envejecer con dignidad en el tiempo. A nivel legal está bien también, ¿no? Entonces parte de tu labor quieres construir esta relación a largo plazo. Y hacer esta labor te trae consigo 3 beneficios. En primer lugar, reducción de los riesgos. Evidentemente, al ser un buen due diligence, minimiza los riesgos acerca de una propiedad y dolores de cabeza que puede tener tu cliente después, antes de hacer la transacción. En segundo lugar, logras hacer negociaciones informadas, porque con toda esta información que recabaste del desarrollo, puedes llegar en la mesa de negociación con ese producto o con respecto a ese producto de una forma más informada y puedes lograr una negociación mejor con el cliente. Y en tercer lugar, ofrece protección legal y por supuesto financiera. Y finalmente, como lo fui diciendo a lo largo de este episodio, hacer un buen due diligence te permite abrirte a esa puerta de los referidos. Porque si tú hiciste toda esta investigación, le platicaste a tu cliente que hiciste toda esta investigación, sí vas a tener también relación a largo plazo. Y allí les doy el último tip. Hablando de la escritura, ¿no? Que como les dije, el pasaje de la propiedad no sucede solamente cuando se firma por ambas partes, vendedor y comprador, la escritura frente a notario público. Acuérdense que el real pasaje de la propiedad sucede cuando la propiedad se inscribe en el registro público de la propiedad del comercio. Y pasa, ¿no? A menudo pasa que cuando ya se entrega un proyecto, se firma a lo mejor con un notario de confianza del desarrollador, se firma la escritura, pero luego el cliente se despreocupa porque dice, pues ya tengo la escritura firmada y no se preocupa de dar seguimiento con la notaría para que esta escritura realmente se inscriba luego en el registro público de la propiedad del comercio, que tampoco se puede hacer luego hay tiempos, ¿no? Del registro público de la propiedad del comercio, pero lo importante es que el cliente sepa que tiene que dar seguimiento a ese aspecto, porque hasta que esté registrado en el registro público de propiedad del comercio, esa propiedad realmente se vuelve, perdonen la redundancia, de su propiedad. Entonces, te puedes vender una vez más, perdón la palabra vender a lo mejor, o te puedes presentar y mostrar una vez más como un asesor inmobiliario profesional dándole ese tip y diciéndole al cliente, advirtiéndole al cliente, oye cliente, ya es bastante seguro, pues ya tienes una... Ahora no te olvides de dar seguimiento con el notario para saber en cuánto queda inscrita esa propiedad en el registro público y que te mande la boleta de registro. ¿Vale? Entonces, espero que le haya gustado. Además, es un episodio que me han pedido, tema del due diligence. Y ligado a este tema, en el próximo episodio veremos los contratos de promesa de compraventa y los contratos de compraventa. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Como siempre, me encuentran en @Alessandra_Luch. Y para este contenido y más contenido de valor, en @HorrorBrokers. Como siempre, nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Hasta la próxima. Chao. Nunca dijimos que sería fácil. Dijimos que valdría la pena. Recuerda que si el reto no te pone a temblar, no es lo suficientemente grande para ti. El primer paso que das siempre será el más importante. El que te saque de donde estás y te lleve a escribir una nueva historia. ¿Y tú? Eres parte de la nuestra. En todo lo que hacemos siempre hemos creído en el cambio del status quo del real estate y sabemos que es de vital importancia conectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario en un solo lugar. Es por eso que reuniremos e interconectaremos a los key players, top producers y a los desarrolladores inmobiliarios más influyentes del país, en el pulmón económico de México.
Expo Ecosistema Inmobiliario les da la bienvenida a Monterrey, Nuevo León. Durante 2 días se verá postrada frente a nosotros. Todos seremos testigos de la grandeza de los 3 puntos geográficos con más dinamismo en real estate de América del Norte: San Pedro Garza García, Tulum y Miami, Florida. Reunidos para compartir su grandeza en la expo inmobiliaria más importante de México. Algún día recordaremos que caminamos entre gigantes. Expo Ecosistema Inmobiliario by Harbor Brokers.